Muy bien, vámonos rápidamente con el siguiente tema que, bueno, pues tiene que ver con la columna, que es muy larga. Le voy a ofrecer una disculpa por lo extenso de esta columna, pero creo que vale la pena. Se llama AMLO y Morena, aliados del narco, las pruebas. Con su clásico cinismo y su habitual fanfarronería, López Obrador retó a Felipe Calderón a probar que su gobierno es aliado del narcotráfico. Así lo dijo el presidente mexicano apenas ayer lunes. Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir a España, que las presente. Yo no establezco relación de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar que de mentir así, de actuar con esa hipocresía, no es privativo o no es una conducta solo de Calderón. Y es que días antes el expresidente Calderón había participado en una convención del Partido Popular en España, en donde aseguró que la petición de perdón a la corona española y por supuesto por los supuestos agravios a los pueblos originarios durante la colonia, no solo era una cortina de humo para ocultar los nexos del gobierno de Obrador con bandas del narcotráfico. Es decir, que solo esto de López Obrador de pedir perdón es solo una cortina de humo. Lo cierto, sin embargo, es que están a la vista de México y del mundo las pruebas de que el de López es un gobierno aliado de distintos cárteles criminales a los que no solo defiende abiertamente el presidente, sino que solapa de manera oficial. ¿Aún lo dudan? 1. La más reciente muestra de esa alianza, de la alianza de López con el narco, la ofreció el propio Obrador en la mañanera del pasado 1 de septiembre, cuando sin más datos que su palabra, dijo que el incendio intencional de la discoteca Baby O de Acapulco no se puede acreditar al crimen organizado. Todo ello a pesar de declaraciones de empleados y de un video que confirman las acciones criminales, ¿sí? López solapa al cártel Jalisco Nueva Generación, presuntos responsables del atentado. Así o más claro, presidente. 2. Días antes y luego de 2 regalos bomba en Salamanca, Guanajuato y en Puebla, respectivamente, el presidente y su gobierno se apresuraron a desmentir la posibilidad de actos terroristas. De nuevo, la complicidad con las bandas criminales. Así o más claro, presidente. 3. Apenas el pasado domingo 3 de octubre, tomó posesión como gobernador de Nuevo León Samuel García. En su discurso, lo primero que hizo fue prometer que gobernaría de la mano del presidente. Curiosamente, en su mensaje, el mozalbete, como lo motejan no pocos paisanos allá en Nuevo León, paisanos del propio Samuel García, nunca hizo alusión a la violencia criminal que se vive en Nuevo León, a pesar de que días antes, en el primer día de su gestión, manos criminales mataron al recién electo jefe de seguridad del municipio de Cadereyta. Nada dijo el mozalbete, a pesar de que en las carreteras Monterrey-Tamaulipas, o la carretera Monterrey-Tamaulipas, es una de las más peligrosas de México y del mundo. A pesar de que apenas en días pasados se anunció la llegada a Nuevo León de la poderosa empresa La House, que según la industria inmobiliaria nuevoleonesa mantiene presuntos vínculos con bandas criminales colombianas dedicadas al lavado de dinero. Y es que las prioridades para el gobierno de Samuel García, allá en Nuevo León, son la contaminación y el narcotráfico. Y la violencia sin freno y el avance incontenible de las bandas criminales y el toque de queda impuesto por el crimen organizado en pueblos completos de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas. Y la violencia que destruye Nuevo León no le importa a su nuevo gobernador y menos al Tribunal Electoral, cuyos magistrados maiceados y aterrorizados desecharon las denuncias del PRD para anular esa elección por el presunto uso de dinero procedente de manos criminales. Así o más claro, presidente. 4. Muchos medios locales, otros nacionales y algunos internacionales retomaron las denuncias que también solapó el Tribunal Electoral en las elecciones de Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Baja California Sur, entre otras, en donde los cárteles del Chapo y Jalisco Nueva Generación se apoderaron de gobiernos estatales, alcaldías, diputaciones locales y federales. Las denuncias no solo están en medios, en el INE, en el Tribunal Electoral, sino en organismos internacionales a donde, por ejemplo, Silvano Aureoles hizo llegar las pruebas de
la narcoelección del pasado 6 de junio. Pero el presidente Obrador se negó a recibir al gobernador Aureoles para conocer las pruebas de la narcoelección en Michoacán. En cambio, el mismo Obrador premió a los gobernadores salientes de Sinaloa y Nayarit por favorecer la victoria del crimen organizado en sus respectivas elecciones estatales. Así o más claro, presidente. 5. Pero la reina de las pruebas de la complicidad entre el gobierno de López Obrador y el cártel de Sinaloa es la liberación de Ovidio Guzmán, motejado como el Chapito, hijo del Chapo y jefe real del cártel de Sinaloa. Todos saben que el criminal fue detenido el 17 de octubre del 2019, liberado por el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Días después, el propio López aceptó que él dio la orden de liberar al Chapito y argumentó que había evitado un baño de sangre en Sinaloa. Y es que el 29 de marzo del 2020, en Badiraguato y precisamente en el cumpleaños de Ovidio Guzmán, el presidente pues solo acudió a saludar a la madre del Chapo Guzmán, abuela del Chapito, el cumpleañero y jefe real del cártel de Sinaloa. Un nuevo encuentro de López Obrador en secreto se llevó a cabo también en Badiraguato con personeros del Chapo. Curiosamente, luego de la elección del 6 de junio del 2021, candidatos de Morena y del cártel de Sinaloa ganaron las elecciones de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y otras entidades. 7. Y si bien abundan las denuncias y las pruebas de la participación de la banda del Chapito en las elecciones del llamado Corredor del Pacífico, también se dieron casos de escándalo como el denunciado por el derrotado candidato de la coalición PRI, PAN y PRD en Sinaloa, Mario Zamora, quien aceptó haber perdido, pero le pidió a los grupos criminales dominantes, como el de Cártel de Sinaloa, dejar en libertad a los políticos de la coalición levantados antes y durante la elección. ¿Así o más claro, presidente? 8. Pero existe un caso poco conocido y es que es aún más escalofriante el vínculo de Alfonso Durazo con la banda criminal del Chapito. Como se dijo, Durazo Moreno fue el encargado de operar la liberación de su viejo amigo Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019. Pero la amistad entre Durazo y la banda del Chapo viene de lejos. Resulta que Durazo contrajo nupcias en Culiacán con Rocío Chávez Murillo, hija de Jorge Chávez Castro, reputado abogado sinaloense que, entre otros cargos, se desempeñó como procurador de justicia de Sinaloa. Algunos recuerdan que el 17 de febrero de 2003, en Culiacán, fue asesinado Chávez Castro, el suegro de Alfonso Durazo. Pero lo que muy pocos saben es que antes del asesinato del suegro de Durazo, el exprocurador de Sinaloa era investigado por la PGR por presuntos vínculos con el aún joven cártel de Sinaloa. En pocas palabras, hoy queda claro que Vicente Fox y López Obrador, cada uno en su respectivo gobierno, pusieron la iglesia en manos de Lutero. ¿Por qué? Porque encargaron la seguridad del país y la lucha contra el crimen a Alfonso Durazo, un viejo amigo de la familia del jefe del cártel de Sinaloa. Y si dudan, vale recordar que en el gobierno de Fox, Durazo facilitó la fuga del Chapo y con López Obrador, Durazo facilitó la liberación del Chapito. Hoy, Alfonso Durazo es gobernador de Sonora, gracias a sus amigos narcos que también son dueños de Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas y Michoacán, entre muchas otras entidades. Así o más claro, presidente. 9. Pero no todo es el noroeste del país y el corredor del Pacífico. En julio de 2017, opositores a Morena en la entonces Asamblea Legislativa de Ciudad de México exigieron la renuncia del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por presuntos vínculos con el Ojos, jefe del cártel de Tláhuac, banda criminal dominante luego de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Pero diputados de Morena rechazaron la renuncia de Rigo, a pesar de que la entonces PGR confirmó que la mafia de Tláhuac la integraban los hermanos Rigoberto, Ricardo, Raúl y Rosendo Salgado. En 2018, y para conseguir la impunidad del fuero, Rigo Salgado se postuló y ganó la Diputación Federal por Morena. Y el pacto con AMLO fue tal que incluso en febrero de ese 2018, Obrador acudió a Tláhuac y en la plaza pública pidió apoyo para Rigo, quien fue abuchado por la gente. El candidato Obrador reaccionó furioso y exigió a la gente respeto para Rigo.
ya que, dijo, ha sido muy golpeado y necesita que voten por él para que tenga fuero. Así la complicidad del presidente López Obrador con las mafias criminales. 10. Por eso, y a pesar de la tragedia de la línea 12 del metro, en la elección del pasado 6 de junio del 2021, la alcaldía de Tláhuac fue ganada por Berenice Hernández, operadora de Rigoberto Salgado, el aún diputado federal, exalcalde de Tláhuac y jefe real de esa banda criminal. ¿Así o más claro, presidente? Bueno, aquí son 10 casos. El texto tiene 20 casos. Aquí lo dejamos para que usted siga leyendo porque es muy extenso. ¿Le parece? Son las pruebas contundentes. Estas pruebas no las encuentra usted en ningún lado, ningún periódico, ni Latinus de, ¿cómo se llama? De Loret, ni nadie tiene esto. Mire, para publicar esto se necesitan, ya sabe qué.